En la tierra que hay detrás de mis El Ejército ojos. Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar formada generalmente por grupos indígenas del estado de Chiapas. Su existencia se conoció en 1994, cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuestionando así al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Realmente, sus orígenes se remontan a los primeros años de 1980, cuando un pequeño grupo guerrillero, formado por mestizos e indígenas, crearon un frente para impulsar la lucha armada del país. Este movimiento continúa hasta el día de hoy. Aún existen muchas comunidades en territorio zapatista donde permanecen en rebelión contra el gobierno y el pueblo es el que rige autoridad. El objetivo del Ejército Zapatista es la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, libertad y justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Desde la conquista, los pueblos indígenas han sido suprimidos, primero por los españoles que colonizaron México y después por los distintos gobiernos criollos. Sus tradiciones, tierras y formas de vida han sido revocadas por la estructura social, el gobierno y los líderes políticos. Han tenido que luchar por sus derechos en toda la historia, lo que a veces resulta en guerras y conflictos. Tras una reflexión ética, podemos recapitular los siguientes aspectos. La dignidad humana, según el filósofo alemán Habermas, es una y la misma en todas partes y para todo ser humano fundamenta la indivisibilidad de los derechos fundamentales. Ahora, el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, podemos reafirmar que los derechos de los pueblos indígenas son y deben de ser por ley iguales a los de cualquier otro ser humano. Esto nos lleva a lograr comprender las razones por las que existe y continúa en pie el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Conflicto ético número 2. La ley revolucionaria agraria zapatista fue votada en consenso, previo a que el EZLN se diera a conocer públicamente en 1994. La ley apreciaría en el Despertador Mexicano, órgano informativo de los rebeldes, en diciembre de 1993. Con el levantamiento armado en las primeras 2 semanas, lograron recuperar tierras que estaban en manos de finqueros, las más de 250,000 hectáreas de tierra materializada. En los hechos, tanto la ley agraria, donde el impacto de la reforma constitucional agraria al artículo 27 en 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 1994, anulan el derecho a la tierra para los desposeídos. La ley de las mujeres, en el punto tercero de los 10 primeros acuerdos, se expresa: las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Sin embargo, en la organización zapatista no hay salarios ni para hombre ni para mujeres, en tanto que en la organización social se logró consecuar su no existencia. Los principios éticos políticos de servir a la comunidad, servir y no servirse, no solo recuperan el ethos indígena campesino de reciprocidad y solidaridad, sino también permite concebir la responsabilidad de los trabajos colectivos como actividad encaminada a la libertad y no tanto a la necesidad o simple obediencia a la condición social. Conflicto ético número 3. La crisis social, en tanto la emergencia de expresiones populares, no son simples agitaciones momentáneas de terceros indígenas, negros, campesinos, mujeres y jóvenes, sino expresión de la rebeldía y dignidad ante la crisis de la representatividad, exteriorizando la crisis de lo político y la política en su manifestación más clara, la democracia liberal burguesa. Así se denuncian las limitantes del sistema de partidos y se hace más visible la funcionalidad extractiva y representativa del Estado, resultando en una crisis de la filosofía de vida donde aquel importancia las
propuestas políticas de recuperar sentidos de la vida digna de los zapatistas en México, el buen vivir de los pueblos, la tierra sin mal, tan solo algunos ejemplos de las múltiples luchas por la vida. Entendemos que es un problema ético dicha crisis sistemática debido a que es la vida frente a la muerte, lo que concierne a todo aquel que lucha por la humanidad y contra el capitalismo. Conflicto ético número 4. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una sociedad que se declara autónoma al resto del país en cuanto a las leyes y forma de actuar. Inspirados en Emiliano Zapata y autodenominados rebeldes, se podría argumentar que son un conjunto de pueblos que buscan un propio bien moral. Sus creencias se inclinan más a sus propias leyes morales, no de acuerdo con la visión más globalizada del gobierno federal que consideran deberían dejar fuera del territorio controlado por el EZLN, junto con sus leyes. Yéndose por una moral postconvencional, basándose en sus propios principios a lo que ellos consideran justicia e inconformes con el orden social, posiblemente dando origen a una comunidad eudemonista, donde cada quien aporta lo que quiera y dando prioridad a lo producido dentro de esta comunidad, donde existen muy pocas aportaciones del exterior, buscando así la equidad para estas comunidades, teniendo un conjunto de principios, derechos y valores que toda la comunidad acepta, donde su dignidad está por encima de las leyes convencionales, considerándose un bien mayor para todos los habitantes de estas comunidades. Conflicto ético número 5. La falta de organización gubernamental rigiéndose por un simple comité denominado caracoles y, sobre todo, el pueblo, teniendo en alto su propio lema: aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, evidenciado por su rechazo a la entrada de fuerzas gubernamentales a sus tierras desde los orígenes sangrientos de este movimiento, cuya moralidad es debatible desde antes del movimiento, cuando diversos funcionarios políticos se adueñaron de estas tierras para que posteriormente, bajo el lema de Emiliano Zapata de "la tierra es de quien la trabaja", las comunidades indígenas volvieron a tomar estos territorios a la fuerza, levantándose en armas en contra del gobierno, previendo a sus habitantes con valores sociales que alegaban no recibir anteriormente, reconociendo su valor, dignidad humana y moral. Y citando a Klaus Glunter, autoempoderamiento a uno de autodeterminación, donde la transición de la moral al derecho exige un cambio de perspectiva aunado con el respeto y estima por la autonomía del otro. Decidieron actuar de manera violenta, a lo que el gobierno aprobó diálogos con los representantes para finalmente no llegar a ningún acuerdo. Decidieron tomar estos territorios del gobierno mexicano, exigiendo lo que les fue arrebatado en un principio, autolegislándose y orientándose a un bien común. Podemos concluir que los conflictos éticos que surgen del análisis de los actos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tienden a inclinarse hacia lo humano, principalmente hacia la dignidad humana. Sin embargo, recordando que esencialmente es un conflicto armado, militar, se deben tomar en cuenta los daños que han podido ocasionar desde violencia leve y rebeldía hasta la pérdida de vidas humanas en esta búsqueda de una verdadera liberación nacional. Se puede decir que esencialmente los motivos del movimiento son éticamente justificables, pues hay evidencia tangible de lo que se ha logrado, desde la igualdad de género y acceso garantizado a la educación, hasta un verdadero trabajo digno de la tierra, vista más allá que una simple tarea agrícola, sino tomando cada labor como un verdadero compromiso con la comunidad, pues se conciben como miembros iguales con las mismas responsabilidades, merecedores de lo mismo e igualmente dignos unos con los otros. Se podrá argumentar que no son las formas, pero debido al contexto y a la opresión que viven constantemente, debemos ampliar un poco más nuestra perspectiva y comprender las razones por las que se han visto obligados a reaccionar así. Es complicado afirmar que todo lo que hacen es éticamente correcto. Sin embargo, son seres humanos, complejos como lo somos todos. Y antes que nada debemos respetarlos y aprender las cosas buenas que pueden compartirnos, como el amor universal. Florece con